fuente de vida y salvación. Buenos días, mis hermanos. Dios bendiga a cada uno. ¿Cómo estamos? Bien. Bueno, hoy vamos a iniciar pues, una serie sobre la oración. Vamos a estar hablando sobre la oración, todas las cosas que debemos saber acerca de ella. Realmente es un tema, un asunto muy amplio, demasiado, hasta podemos durar creo que un año hablando sobre esto, sobre la oración. Pero en esta serie, en esta primera parte, diría que es una serie porque posiblemente más adelante ampliemos, vamos a estar tocando y vamos a estar hablando sobre la oración. Este es un año donde tenemos que orar, hay que orar mucho. Y realmente los tiempos se están haciendo más complicados, más difíciles y hay que orar. ¿Amén? Tenemos un llamado a orar. Así que, como para entrar esta es una introducción de la introducción. El sermón de hoy es una introducción. Y la introducción es cómo tener una vida de oración más gozosa. ¿Ya? Vamos a estar hablando sobre ese tema. Pero antes de esa introducción, déjenme darle una pequeña introducción. Si tú calificarías tu forma de orar o tu vida de oración, ¿qué palabra utilizarías? ¿Cuál sería la palabra que elegirías para describir tu vida de oración? ¿Sería la palabra fidelidad, constancia? ¿Qué palabra escogerías como para definir tu vida de oración? ¿Es la palabra pasión? ¿Ser una persona apasionada por orar? ¿Anhelo, fortaleza, gozosa? ¿O escogerías como palabras como pereza, carga, frustración, desinterés, carencia? ¿Cómo definirías tu vida de oración? ¿Con qué palabra describirías tu vida de oración? Y mire, yo he estado allí desde que soy cristiano, desde que acepté mi vida al Señor. Te puedo decir que mi primer año de cristiano, no oré. Mi primer año de cristiano yo no dirigí ninguna palabra en oración a Dios, realmente. Vine a orar a Dios fue después que entré a la iglesia, después de un año de haber aceptado a Cristo como Señor y Salvador, a pesar de que asistí a un grupo de oración y de estudio de la palabra de Dios. Durante todo ese año yo solo asistí a ese grupo y nunca oré. Yo empecé a orar fue desde el primer día que entré a la iglesia. Ahí fue que yo empecé mi vida de oración. Y he estado en esas descripciones de mi vida de oración como he tenido pereza para orar. Hay oraciones que para mí se vuelven una carga. Hay oraciones que no estoy interesado en hacerlo, ¿ya? Así que puedo utilizar la palabra desinterés. En todo mi recorrido cristiano, te puedo decir que he tenido varias batallas con esta clase de palabras. Hasta he dado excusas para decir por qué no oro, como la mayoría que la gente usa, es que no tengo tiempo, por eso no oro, y toda esa cuestión. He estado yo en esas expresiones. Así que, y hace poco, haciendo este estudio sobre este tema de la oración, me preocupé más sobre la vida de oración, ¿ya? Porque a veces nosotros creemos que, bueno, ya oré, estamos orando, no sé qué, pero cuando tú estudias la palabra y estudias todos los asuntos acerca de la oración, te das cuenta de que la oración va mucho más allá de lo que nosotros pensamos o incluso imaginamos. Y realmente hay muchas cosas en la oración que nosotros tenemos que analizar y evaluar, sobre todo en nuestra vida personal. Y cuando tú te das cuenta de que tienes una vida de oración
floja, no constante, en otras palabras, mediocre, puede suceder. Y es que muchas veces nosotros estamos tan conformes en nuestra vida de oración que ese contentamiento que tenemos de nuestra vida de oración, que es mediocre, expone una visión anémica realmente de quién es Dios. ¿Y por qué lo digo? Porque hoy en día tú todavía escuchas cristianos que cuando oran piensan que Dios no los escucha. Y el hecho de tú tener una vida de oración mediocre te hace pensar eso de Dios. Te hace tener una perspectiva anémica de quién es Dios realmente. Ya Dios dejó en su palabra que Él, si tú clamas, Él responderá. Que Él escucha tu oración. Así que ponerme yo a pensar, yo como que Dios no me escucha, es como no creer o no confiar plenamente en lo que ya su palabra dice o lo que dice Dios acerca de Él mismo. Y Dios no es mentiroso para mentir. Si Dios dice que Él escucha nuestras oraciones, que Él responderá a ellas, lo que yo sienta de que si Dios me escucha o no me escucha es irrelevante. Ya Dios dijo que sí me escucha. ¿Ya? Y cuando tú estás contento con una vida de oración así de mediocre, tu perspectiva de Dios empieza también a cambiar. ¿Ya? Porque hace que Dios parezca opcional en vez de supremo o superior. Hace que Dios parezca distante en vez de ser un Dios asequible por medio de la fe en Jesucristo. Y realmente cuando tú tienes un estilo de vida así, tú fácilmente puedes abandonar los caminos del Señor. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en estos días hablamos de un muchacho que asistía con nosotros, pero él asistía solamente cuando estaba falto un contrato en la gobernación. Y en clase B, porque sabe de qué estamos hablando, imagínate, en clase B. Él venía solamente cuando necesitaba que Dios le contestara su oración de tener un contrato en la gobernación. Una vez que tenía su contrato en la gobernación, ni más lo veía, hasta que se le acababa otra vez su contrato. ¿Ya? Y normalmente cuando uno tiene una vida de oración mediocre, no es así. Uno actúa de esa manera. Uno actúa de esa forma y tiene la perspectiva de Dios de esa manera. Como que Dios está solamente para servirme a mí. ¿Ya? Y eso es algo que yo le llamo una visión anémica de quién realmente es Dios. ¿Por qué? Porque Dios es mucho más digno de nuestra pereza, de nuestras excusas y de todo esto. ¿Ya? Dios merece que nosotros tengamos hambre de Él, anhelo de Él y amor por Él. Así que antes de yo entrar en este camino sobre la oración, yo quiero que miremos unos datos sobre la oración. Rápidamente, unos datos, 9 datos por lo menos, sobre la oración. 9 cosas que debemos saber de lo que la palabra de Dios dice sobre la oración. Listo, vamos a ver esas 9 cosas. ¿Ya? Y la primera es que en la Biblia, mis queridos hermanos, en la palabra del Señor, tú te encuentras con 650 oraciones enumeradas en la palabra del Señor. 650 oraciones enumeradas. En segundo lugar, segundo dato, es que de esas 650 hay 450 que son respuestas de parte de Dios, que Dios responde. Y están registradas. Aproximadamente 450 respuestas a la oración están registradas en la palabra del Señor. Alguien oró y el Señor respondió. Tú encuentras eso en la palabra del Señor. Más de 450 respuestas a la oración. En tercer lugar, por primera vez la oración se menciona en Génesis capítulo 4 versículo 26. ¿Ya? Y usted de pronto me puede decir, pero tan raro, pastor, si en el capítulo 3 Dios, Adán y Eva están interactuando en diálogo, están hablando. Eso no es una oración. Sí, pero cuando hablo de la oración es de la búsqueda del hombre hacia Dios. En el capítulo 3 de Génesis tú ves a Dios buscando al hombre.
el capítulo 4, ahí en el 26, exactamente dice que en ese tiempo comenzaron los hombres a invocar el nombre de Dios. Es la primera referencia que se da acerca de la oración. En cuarto lugar, la Biblia registra a Jesús orando en 25 diferentes ocasiones. ¿Ya? Eso lo vemos mientras estuvo en su ministerio aquí en la tierra. En quinto lugar, el apóstol Pablo hace mención de la oración 41 veces, hablando sobre las oraciones, el informe de oración, los pedidos de oración, decorémonos unos por los otros y exhortándonos a orar. ¿Ya? Eso lo vemos 41 veces en las cartas del apóstol Pablo. En sexto lugar, aunque nosotros podemos orar en cualquier posición, pero la Biblia solamente registra 5 posiciones de oración. La primera, sentado. La Biblia dice que podemos orar sentado. La Biblia dice que podemos orar La Biblia también dice que nosotros podemos hacerlo arrodillados. También la palabra del Señor nos dice que nosotros lo podemos hacer con el rostro en tierra, con la cara en el suelo. Se puede hacer. También se dice que lo podemos hacer con nuestras manos levantadas hacia arriba. Así que esas son las posiciones que la Biblia realmente menciona. ¿Ya? Así que la oración tiene mucha relevancia en la palabra del Señor. En séptimo lugar, ustedes conocen cuál fue el modelo de oración de nuestro Señor Jesucristo le dio a sus discípulos, el famoso y conocido ¿qué? El Padre nuestro que está en los cielos, ¿sí o no? El Padre nuestro, mis queridos hermanos, nuestro Señor Jesucristo en Lucas capítulo 11, Él refleja 5 enfoques de tiempo acerca de la oración del Padre nuestro. Hay 5 enfoques, ¿ya? Y cada enfoque tiene un tiempo. Y el primer enfoque que tú ves allí, en ese Padre nuestro, Él es el enfoque de la gloria eterna. ¿Ya? ¿Dónde se glorifica a Dios? Donde se exalta el Señor, diciéndole, santificado sea tu nombre. ¿Ya? También vemos otro enfoque. Y el otro enfoque es el enfoque de su voluntad eterna. ¿Ya? Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra así como en el cielo. ¿Ya? Y está el enfoque de nuestro presente. ¿Y cuál es el enfoque de nuestro presente? Es cuando dice, danos ¿qué? Hoy el pan de cada día. Ese es el enfoque de nuestro presente. Está también el enfoque de nuestro pasado, que es cuando Él dice, perdona ¿qué? Nuestros pecados. O sea, ¿y cuándo Dios perdona nuestros pecados? Cuando ya los hemos cometido, lógicamente. ¿Ya? En muchas ocasiones uno escucha gente que pide perdón por lo que va a hacer. ¿Ya? Hay gente que lo hace. Ora a Dios y dice, Señor, perdóname por esto que voy a hacer. ¿Ya? No perdona, no pide perdón antes, sino después. ¿Ya? El enfoque de nuestro pasado. Y está en quinto lugar el enfoque acerca de qué? De nuestro futuro. Y líbranos del mal, no nos dejes caer en tentación, líbranos del mal, de cualquier mal que se nos presente más adelante. Esos son los 5 enfoques que vemos en el Padre Nuestro. Y son enfoques de tiempo. En octavo lugar, hay 9 tipos de oraciones en la Biblia.
oración de fe, que dice que la oración del justo puede mucho y que la oración de fe sanará al enfermo, dice la palabra. Esta es la oración de acuerdo o, como se le dice, la oración colectiva, donde hay dos o tres reunidos en su nombre, y cualquier cosa que pidamos es lo que vale. Está la oración de solicitud, que es también conocida como la oración de petición o de súplica. Está la oración de acción de gracias, la oración de adoración, la oración de consagración, la oración de intercesión, la oración de imprecación, esta oración de juicio. Salmo 69, hasta el salmista ora por sus enemigos para que el Señor los borre del libro de la vida. Son oraciones fuertes. Y está la oración en el Espíritu. Esos son los 9 tipos de oraciones que la Biblia registra. Y normalmente cuando terminamos de orar, lo cerramos con una palabra, ¿sí o no? ¿Y cuál es la palabra que utilizamos para cerrar la oración? Amén. Amén. ¿Ya? Tanto en el hebreo como en el griego, amén significa prácticamente lo mismo. Y el amén se puede traducir como verdaderamente, genuinamente, amén, o que así sea. Y en el griego también, así será, de cierto o ciertamente. Se puede definir la palabra amén de esa manera. Y la primera vez que esta palabra aparece en Números capítulo 25, versículo 22. Cuando aparece la primera vez la palabra amén. Y en este pasaje Dios ordena que una persona lo debe de decir cuando se está sometiendo a cierta examinación por parte del sacerdote. Así que esos son los datos que nosotros tenemos acerca de la oración, y puede que haya más, ¿ya? Pero eso es lo que yo quería mostrarles antes de que entremos en lo que vamos a ver. ¿Por qué? Porque el tema de hoy tiene como título cómo tener una vida de oración que más. Así que yo te voy a invitar a que te pongas de pie. Vamos a orar. Y vamos a poner este tema delante del Señor. Padre, en esta hora te damos gracias. Te damos la gloria, te damos la honra. La alabanza es tuya por siempre y para siempre. Te exaltamos a ti como el único Dios verdadero. Gracias por la oportunidad que nos diste de poder adorarte, glorificarte, de traer delante de ti la alabanza y la adoración que a ti te pertenece y que tú mereces, Dios. Padre, ahora ministranos con tu palabra. Sé tú bendiciéndonos sobre este tema, Señor. Y pon en nosotros, Señor, el disfrutar de ti en oración. Padre, ayúdanos, Señor. Enséñanos a orar como te pidieron tus discípulos. Enséñanos a orar, Dios, porque lo necesitamos para tener comunión contigo, Dios. La gloria y la honra te pertenecen. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, ¿cómo podemos tener nosotros una vida de oración más gozosa? El problema es que este título es bien atrevido, pero se lo voy a explicar en la conclusión. El tema no debería llamarse así, realmente. Pero una vida de oración más gozosa, mis queridos hermanos, puede estar más cerca de lo que nosotros pensamos o de lo que nosotros imaginamos. Por lo mismo que decía al principio, a veces para muchos cristianos la oración es una carga. Hay cristianos que les es más fácil vivir una espiritualidad prestada, vivir de la oración de otras personas que de las que él hace. Normalmente eso lo encontramos en el pueblo de Dios. Yo no sé si usted se acuerda de la historia de las 10 vírgenes, la parábola de las 10 vírgenes. A 5 de esas vírgenes se le apagó el aceite de su lámpara, se le acabó el aceite de su lámpara. Y ellas querían vivir del aceite de las que todavía tenían su lámpara encendida. Pero estas 5 se negaron a darles el aceite. Así que las mandaron a que buscaran su aceite, su propio aceite. Y estas, en el momento en que fueron a buscar su aceite, llegó Jesucristo, entró con las 5 y cerró la puerta. Y cuando vinieron estas, no las dejaron entrar. Y eso habla mucho. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tener, mi querido hermano, cultivar en
nosotros mismos una vida de oración y no depender de las oraciones de los otros. ¿Por qué? Porque tú no vas a ir al cielo, no vas a ser salvo porque otro está orando por ti. Tú vas a ser salvo porque tú tienes una relación personal con Dios. Todos concuerdan, y hasta el no cristiano concuerda en que la salvación es ¿qué? Individual. Esto, tú no vas allá, no, yo soy salvo porque mi mamá es pastora, o mi papá es pastor, o porque yo tengo una tía pastora que está orando todo el tiempo por mí. No. Eso no funciona así. ¿Ya? Todo esto es personal. Y mis queridos hermanos, nosotros debemos animarnos a orar a Dios. Forzarnos y animarnos a nosotros mismos a buscar más de Dios. Recuerden que la palabra del Señor nos dice que es la forma en cómo nosotros podemos conocerle a través de nuestra oración. Y esta es la vida eterna, dijo Jesucristo en oración, que te conozcan a ti, el único Dios, y a tu Hijo Jesucristo, al cual has enviado, dijo nuestro Señor Jesucristo. Y la única forma en cómo nosotros podemos conocer a Dios es acercándonos a Él en oración, buscándole en intimidad, acercándonos cada día más a Él. Mira, los grandes hombres de oración en la Biblia, como Daniel, que a mí me impacta la vida de Daniel. Este hombre oraba 3 veces al día. No dice cuánto tiempo, pero oraba 3 veces al día. Estaba metido con Dios. Y uno puede decir en la mañana, en la tarde y en la noche. Y aún no importando los dictámenes del gobierno de esa época, porque el gobierno de esa época condenó que todo aquel que orara a un Dios fuera del reino de Nabucodonosor iba a ser condenado. ¿Y qué pasó? Daniel no dejó de orar. Me irán a matar, pero yo no voy a dejar de hacer lo que quiero y deseo hacer. Y nosotros, mis queridos hermanos, y todavía estamos enfrentando eso. Pero llegará un momento en que cuando nos toque enfrentar esto, nosotros tenemos que tomar la decisión si orar o recibir una orden en la cabeza. Porque eso pasa, en muchos lugares del mundo pasa, donde incitan a los cristianos a negar a Cristo, o si no, a recibir la muerte. Y créanme, muchos de ellos prefieren recibir la muerte que dejar de adorar, de acercarse a Dios en oración. Así que nosotros debemos aprender a disfrutar nuestros tiempos de oración. Estamos en Occidente, es un privilegio, aquí nadie ni todavía nos está persiguiendo por orar. Debemos disfrutar este tiempo, que llegarán tiempos donde vamos a ser perseguidos por esto. Bueno, si estamos todavía aquí. Así que yo tengo 5 ánimos que podrían ayudarte en este camino de la oración. Esto es solo una introducción de lo que vamos a empezar a ver sobre la oración. 5 ánimos. Y el primer ánimo que quiero enseñarte hoy es este. Medita en Dios como tu Padre o como nuestro Padre. Dios es nuestro Padre. Cuando Cristo vino aquí a la tierra, Él nos quiso presentar a Dios como nuestro Padre. Y normalmente nuestro Señor Jesucristo lo hace en la oración que le enseña a sus discípulos, el Padre Nuestro. ¿Y cómo empieza el Padre Nuestro? Como su título lo dice. Padre Nuestro que estás en los cielos. Así que nuestro Señor Jesucristo nos incita a que nosotros tengamos una relación con Dios como nuestro Padre. Que nos acerquemos a Dios como el Padre que es. Y nosotros debemos ver principalmente a Dios como nuestro Padre. Y cuando una persona no ve a Dios como su Padre, normalmente lo va a visionar como un juez. Y hay mucha gente que ve a Dios como un juez, como alguien que está pronto a castigar, a condenar. Y hay un tema en las iglesias, de algunas iglesias, es que manejan un legalismo acerca de la ley y condenan a todo el mundo. Aún hasta la forma de vestir te la pueden condenar. Y te puedes ir al infierno por eso. ¿Ya? Y a muchos condenan. Y créeme, tú escuchas a esos hombres y no dicen, no edifican, no transmiten, no, solamente están para señalar el pecado de otro. El pecado de otro. ¿Y es por qué? Y uno puede decir que esta gente no tiene a Dios como un Padre, no tiene como un Dios amoroso, no lo ven como un Dios
que los ama y que quiere tener una relación con sus hijos. Y nuestro Padre, el Todopoderoso, mis queridos hermanos, nos ama como un padre ama a sus hijos. Es así. Y nosotros debemos conocer las implicaciones de esto. ¿Por qué? Porque cuando tú ves a Dios como un padre, tú puedes tener la confianza de acercarte a Dios. Porque Él es tu Padre que te ama, que no se negó a dar a su Hijo por ti, así que Él no estará negándose a darte cualquier cosa que tú le pidas en oración. Miremos un par de versículos aquí. En Mateo capítulo 7, versículo 8, dice que todo el que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Y mira la pregunta: ¿o qué hombre hay entre ustedes que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, buenos regalos a ellos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se lo piden? ¿Qué es lo que está diciendo? Si nosotros que estamos aquí, siendo pecadores, si un hijo nos pide algo y si no lo tenemos, bruscamente no le decimos: hey, no tengo, no me moleste. No, uno hasta a veces trata hasta de endeudarse para complacerlo. ¿Ya? Uno lo hace. Y si nosotros, siendo malos, como dice nuestro Señor Jesucristo, tendemos a eso, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial, que es bueno, no nos dará las cosas que nosotros le pedimos? Eso es una de las asuntos. Eso es lo que a mí me debe generar un ánimo de acercarme a orar. Dios me está prometiendo que lo que yo le pida, me lo va a dar. Él tiene cuidado de mí. Mira lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 31. Mira lo que dice: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Si Dios no negó lo más valioso, que era su Hijo Jesucristo, oye, ¿por qué te va a negar usted la provisión del día? Si Él hasta no es el Señor, que nosotros debemos decir: el pan nuestro de cada día, dándolo hoy. O sea, que Él tiene cuidado de nuestra provisión diaria. Y aún nos dice que no nos preocupemos ni por qué vamos a comer, ni por qué vamos a vestir, porque así como las aves comen, las plantas tienen su sustento y toda su creación es sostenida por Él, nosotros también vamos a ser sostenidos. Que nos preocupemos de qué: de buscar el reino de Dios y su justicia. Lo demás vendrá ¿qué? No hay ayuda, no habrá ni que pedirlo. Él tiene cuidado de nosotros. Así que cuando tú luchas en la oración, yo te pido que te animes reconociendo que tienes un Padre. Y tu Padre es bueno. Y tu Padre te sustenta. Así que cobra ánimo, porque incluso cuando no tienes o no sientes el amor de Dios sobre tu vida, tú puedes acercarte porque realmente Dios te ama. Realmente Dios te ama. Así que anímate a acercarte a Dios como tu Padre. Segundo ánimo: confiesa tus pecados. Miren, durante las temporadas espirituales más difíciles en mi vida, la culpa por mi pecado es lo que siempre me impide acercarme a Dios. Realmente es así. La culpa del pecado es lo que nos aparta de Dios. Cuando tú pecas, tú te alejas de Dios, tú te apartas. Y realmente, mis queridos hermanos, nosotros tenemos una provisión de parte de nuestro Señor Jesucristo. Y es una promesa: que si nosotros pedimos perdón a Dios, Él nos lo va a conceder. Así que hay mucha gente, tú escuchas mucha gente que dice que, escuché una entrevista de un tipo que él decía que daba el ejemplo de la iglesia cuando hacen el llamado para aceptar a Cristo y le dicen a la gente: ven, acércate, pasa aquí adelante.
acepta a Cristo como tu Señor y Salvador, ven, oramos por ti. Y una vez que esa persona acepta a Cristo como el Señor y Salvador, y él decía, y esa persona sale de la iglesia a estar con mujeres, a tomar trago, cerveza, él dice, hey, mejor ¿para qué fue? Mejor no fuera ido. Porque es que la vida cristiana es seria, la vida cristiana uno la tiene que tomar en serio y todo esto. Y yo decía, este man tiene vuelvo y digo, tiene un concepto anémico de quién es Dios realmente. ¿Por qué? Porque si yo voy a esperar ser perfecto para acercarme a Dios, ¿cuándo va a hacer eso? Nunca. Yo debo reconocer que Dios es el que me cambia. Yo debo reconocer que Dios es el que me transforma. Y eso no va a salir de un solo golpe. Hay algunos que le funcionan de un solo golpe. Y les pasa, de un solo golpe cambian. Dejan vicios, dejan todo. Pero hay otros que tienen su proceso. Y a veces duran tiempo. Y a veces luchan con sus debilidades toda su vida. ¿Ya? Pero cuando tú piensas que tú tienes que llegar a Dios, para tú acercarte a la iglesia, buscar de Dios, tienes que estar bien, ser serio, ser intachable, mi hermano, prácticamente tú ya compraste tu tiquete para el infierno, porque eso nunca va a suceder. Nunca va a suceder. Nosotros contamos con una provisión. Y la provisión de Dios es que Él nos purifica de nuestros pecados si hacemos esto. ¿Qué dice la promesa? Que si confesamos nuestros pecados, Él es que fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de qué? De toda nuestra maldad. Si lo confesamos. Así que cuando yo me acerco a Dios, yo me acerco diciéndole, Señor, perdóname. Señor, necesito que me perdones. Mira lo que dijo Calvino al respecto de esto. Juan Calvino dijo que el principio e incluso la preparación de la oración apropiada es la petición de ¿qué? De perdón. Con una confesión de culpa humilde y sincera. No es extraño que los creyentes abran la puerta a la oración con esta llave. Y normalmente cuando tú vas a un lugar, una iglesia, te congregas, normalmente la oración siempre inicia poniéndonos a cuenta con Dios. Siempre la primera oración que se hace es para pedirle perdón a Dios. Siempre la puerta de la oración se abre con esa llave. Acercándose a Dios, diciendo el Señor, hoy me acerco delante de ti, te pido perdón por mis pecados, por las cosas que he cometido y aún por las cosas que de pronto hice y no las tengo en cuenta. A lo que el salmista dice, perdóname hasta de mis pecados que me son ocultos, los que no conozco, o sea que pequé y de pronto no caí en cuenta que fallé, la embarré. Hasta de eso, perdóname Dios. Así que cuando tú te sientes abatido por el pasado, por la culpa de tus pecados, no te motivo a que te acerques, que cojas esta llave y te acerques a Dios en oración y le digas, Señor, perdóname. Porque para eso vino, para eso entregó a su Hijo, para nuestra santificación, para nuestra salvación. ¿Y te va a negar perdón? No, no te lo va a negar. Eso fue un precio que se pagó muy caro en la cruz del Calvario, como para Él negarte perdón. Para decir, no, yo no te voy a perdonar, no se te ocurre. Ya la has embarrado tanto, si otra vez vienes con lo mismo. No, Dios no es así. Dice que cada mañana sus misericordias son ¿qué? Renovadas, son nuevas. Así que créeme, con los ojos con que amaneciste hoy, Dios no te está viendo con los mismos ojos de ayer. Él te está viendo diferente el día. Una misericordia nueva. Así que deja que tu pecado te conduzca a Dios. Tu pecado te debe conducir a Dios. Porque ahí es cuando tú caes en cuenta de que, yo solo no puedo. Yo con esto no puedo solo. Necesito una ayuda. ¿Y cuál es la única ayuda que tiene? Tu Dios. Él es tu ayudador, tu libertador. Él es el que te puede socorrer. Mira lo que dice 1 Timoteo 1:15. Porque para eso vino Cristo. ¿Vino para qué? Para salvar a quiénes. No vino a buscar santos. No vino a buscar santos, vino a buscar ¿qué?
¿Cuántos pecadores habemos aquí? Sí, o no. O sea que nos vino a buscar a nosotros. Tercer ánimo. Ora las oraciones que Dios quiere contestar. Usted sabe que hay oraciones que Dios quiere contestar. Está deseoso de contestar. Pero uno tiene que conocer qué es lo que a Dios le gusta contestar. Miren, en 1 Juan, en el capítulo 5, versículo 14, también el 15, dice que nosotros tenemos una confianza. Y es que si pedimos cualquier cosa, ¿conforme a qué? Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos que las peticiones que le hemos hecho. O sea, si yo pido algo conforme a su voluntad, Él me oirá. Y si Él me oye, yo puedo estar confiado de que esa petición la voy a tener. ¿Y por qué sucede esto? Porque a Dios le gusta algo. ¿No? Que este proverbio dice que la oración de los rectos es su deleite. O sea, Dios le complace escuchar la oración de los rectos. Santiago dice que la oración del justo puede mucho. ¿De quién? Del justo. ¿Por qué? Porque tanto el recto como el justo siempre pedirán cosas que a Dios le agradan o que están conforme a qué? A su. ¿Ya? El justo no va a pedir para que le vaya mal a alguien. Y créanme, hay cristianos, y yo me relaciono con muchos cristianos, que obran para que les vaya mal a la gente. Y me dice esto, y esto sucede. Esta gente está haciendo realidad el Salmo 69. ¿Ya? Quieren que le vaya mal a los enemigos, a los que hablan mal, pero nosotros vivimos en otra realidad. Que el que te hace mal, tú tienes que hacerle bien. Al que te maldice, hay que bendecir. O sea, nosotros vivimos en otra realidad. Nosotros ya no debemos desearle mal a nadie. Aunque nos deseen mal, no debemos desearle mal a nadie. Y hay personas que oran hoy en día para que les vaya mal. Aún he escuchado a un cristiano decir que si tú hablas mal de un cristiano, Dios te puede hasta matar. Eso es una locura. Y la gente cree eso. Hay mucha gente que cree eso. Claro, porque no se han desprendido del Dios del Antiguo Testamento. Pero una vez que vino Cristo, rompió esa realidad de Dios. Nosotros vivimos en la gracia, ¿ya? Donde Dios quiera que todos se salven. Así que yo me voy a poner a orar, porque me dijo una mala palabra, me voy a poner a orar. Voy a orar para que el Señor lo borre del libro de la vida. No, eso no va a suceder. Porque la intención de Dios es que esa persona también sea salva, porque tú también fuiste así. Eso es lo que se llama gracia, misericordia. Si Dios me rescató de una vida a mí, de pecado, de falencia, Dios también puede hacerlo con esa persona. Esa es la gracia en la que nosotros vivimos. Y Dios ama las oraciones del justo, del recto. Él se deleita en la clase de esa oración. ¿Por qué? Porque es un hombre que ora conforme a su voluntad. ¿Y qué debes orarle a Dios? Solo tenemos el versículo nada más. Ora por sabiduría. ¿Qué dice Santiago 1.5? Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, ¿qué? ¿Y el qué? La va a dar. ¿Y la da qué? Sin reproche, sin quejarse. Y abundantemente. No menosprecia a nadie, porque Él es generoso para dar esto. Así que Dios otorga sabiduría. Así que se puede pedir que, en vez de tú ponerte a orar y declarar que te van a caer sacos de dólares del cielo,
Lo mejor que puede hacer Dios, dame sabiduría para montar un negocio, algo que me dé plata. Algo que me ayude a buscar mi provisión diaria. Pide sabiduría. Señor, dame sabiduría. ¿Dónde está la plata, Dios? Dame la mente. ¿Qué se puede montar aquí en esta isla que me genere unos ingresos? Eso no lo hace. Y uno tiene que estar atento a lo que Dios quiere mostrar. Y algunos de ustedes conocen eso. ¿Sabes que esto? Que quedé sin empleo, estaba un mes sin trabajo y no fluía la economía por ningún lado. Y un sábado yo le dije, bueno, Dios, muéstrame, o sea, ¿dónde hay que ir a buscar la economía? Oye, yo tenía una Agility en ese tiempo, una moto roja, Agility. Me monté la Agility y me iba para Westview. A Westview iba, a pegar mucha razón por allá, a desestresarme un poco. Y en la bajada de Bolivariano, alguien me sacó la mano, ya dame aquí, solamente voy aquí hasta Mosaya, aquí a una iglesia arriba. Y subiéndolo, sacó mi padre y me lo dio. Yo le dije, no, pero un chance. No, eso no funciona con agua, eso funciona con gasolina. Bueno, yo no la había cogido todavía. Seguí, encontré una tía mía por allá por antigua casa de mafia. Estaba embarazada ella y me dijo, ay, sobrino, ya voy a para la iglesia Marcelino, acércame hasta allá. Cuando llegamos a la ella se va y saca 4,000 pesos y me lo trae. No, pero tía, eso. No, cógalo. Y ahí en la entrada de Blue Hill hay un man con unos sacos de coco. Y que lo llevara a Westview. Yo le dije, vamos, que yo voy para allá. Y en Westview saqué 8,000 pesos que nos quiere dar. Y yo le dije, no, pero yo venía para acá. No, cógalo. Yo le dije, ya entendí dónde está la plata. Vamos a hacer un pedazo. Agility, así es. Pero tengo una Agility. Y me costó. Hicimos hace un mes en la Agility y fue duro. Pero en ese mes hice como 1.200.000 en la Agility. ¿Ya? Uno tiene que pedirle a Dios, bueno, Dios, ¿cómo uno consigue la provisión? Y lo que Dios te ponga a hacer, mi hermano, hágalo sin pena, quien Dios quiere. Más penoso debe ser que lo vean usted robando. ¿Sí o no? Y entonces a la playa ve quién deja papaya de jauroso descuidado. ¿No? Eso, más pena debería darle eso. ¿Ya? Y hay gente que no le da pena. Dios le dice, aquí hay una hermana, yo la conozco, ella tiene una iglesia en Morilandia y eran endemocradas. Y ella estaba trabajando en un ban de mala muerte y le oró al Señor para que Dios la sacara ahí, pero que necesitaba la provisión. Y Dios le dijo, haga cocada. Y ella no quería hacer cocada, y empezó a poner pretexto a Dios. Señor, pero es que no tengo coco. Y tocaron la puerta de la casa. Un loco con un saco de coco. Amiga, mira, tengo unos cocos para vender que no sé qué. No, amiga, no tengo plata. No, pero lo paga después. Y le dejó los cocos. No tiene coco. Y llegaron los cocos. Ay, Señor, pero no tengo los implementos. Y una vecina que se iba a mudar iba a botar un poco de olla y el tallo de coco. Se los dio. Negándose a eso. Y Dios le mostró que su mamá hacía eso y que le enseñó ese arte también a ella. Y ella se fue. Y ahora es una sierva de Dios. Ya está muriendo. Así que mis hermanos, pidan sabiduría. Dios se la da. No le dé miedo. Eso es algo que se puede pedir. Y a Dios le encanta responder esas oraciones. Otra cosa que se puede pedir. Mira lo que dice y estamos seguros de que Él nos oye.
bendiciones, también sabemos que Él nos dará lo que nosotros le pedimos. Tienes problemas, tu debilidad, siempre cae en lo mismo. Bueno, pídele a Dios que te santifique. Dios, necesito tu fortaleza. ¿Tienes miedo de acercarte a hacer algo? Hay un salmo que te insta: iré en la valentía del Señor. Y yo hago eso. La primera vez, cuando yo compré la moto, pasé por los Daces, el primer día de carrera, iré en la valentía del Señor. Y a veces cuando me acuerdo de ese salmo, iré en la valentía del Señor. Ore para que el Señor le renueve la mente, mi hermano, le cambie su forma de pensar. Porque cuando usted empieza a cambiar su forma de pensar, empieza a cambiar su forma de actuar. Y se necesita. Ora para que el fruto de Cristo permanezca en usted. Recuerde que nuestro Señor Jesucristo, que separados de Él, nada podemos hacer. No lo podemos lograr. Señor, necesito que tu fruto permanezca en mí, Dios. Ore por la alegría. Ore por la presencia del Espíritu Santo. En medio de los sufrimientos, Señor, que tu gozo no me falte cuando pase por pruebas. Ore las oraciones de la Biblia. Esos salmos que usted tiene en la Biblia no son un adorno. Eso está ahí como para que usted aprenda también cómo es que se debe orar. Uy, que pequé, la embarré. Bueno, abra el Salmo 51 y haga su oración. Y empieza a orar el Salmo 51. ¿Que tiene miedo? Bueno. Y aprenda a orar como lo dice el Salmo 91. Pida protección. Que le dijeron que lo iban a cascar. Bueno. La palabra dice: Dios, tú eres mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Tú eres la fortaleza de mi vida, ¿de quién me atemorizaré? Cuando se levantaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis perseguidores para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Y aprenda a orar. Esos salmos están ahí como para que usted los meta en su oración. Esos salmos están ahí para que sean devueltos a Dios. Estamos en una guerra. Por lo que dice Efesios capítulo 6. La armadura de Dios. Póngase la armadura de Dios, orando con todo, oración y súplica en todo tiempo. Y ore. ¿Cuánto ánimo? Está yendo el tiempo. De gracias. Gracias. Mira lo que dice Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Por nada estéis afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica, ¿con qué? Con acción de gracia, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Dé gracias a Dios. Cada vez que ore, gracias a Dios. Y cuando usted le pida algo a Dios, gracias a Dios, porque tú responderás mi petición. Dé gracias de antemano a Dios. El famoso comentarista de la Biblia, Matthew Henry, en su época lo atracaron. Le robaron la billetera. Y él llegó a su casa, se sentó y se puso a meditar en el asunto. Y en la meditación, él abrió su diario y escribió estas palabras. Y él dijo: Señor, ayúdame a estar agradecido. Primero, porque nunca antes he sido robado. Segundo, porque aunque se llevaron la cartera, no me quitaron la vida. Tercero, porque aunque se llevaron todo lo que yo tenía, no era mucho. Y cuarto, porque fui yo quien fui robado y no quien robó. Gracias. Hay que ser agradecido. ¿Ya? En vez de llegar a renegar, sí, que no sé qué, Dios me tiene la mala. Por eso
Porque hay cosas que después pudo haber sido peor. Sea agradecido. Y la gratitud se debe convertir, no sé, la gratitud, mis queridos hermanos, en medio de una situación traumática debe ser la oportunidad para nosotros contemplar la bondad, la misericordia y la gracia de Dios sobre nosotros. Y nosotros, mis queridos hermanos, tenemos muchas razones para ser agradecidos con Dios. Desgraciados. Diría yo. Si usted se pone una lista por lo cual usted tiene que darle gracias a Dios, mi hermano, usted se va a quedar corto. Porque hay muchas cosas por las cuales uno tiene que darle gracias a Dios. Dice que debemos dar gracias a Dios ¿en qué? En todo. ¿Cuándo? Porque esta es la voluntad de Dios. Que seamos que agradecidos. Y quinto y último año. Medita en las promesas de Dios. Ustedes me han escuchado decir que en la Biblia hay más de 7,000 promesas registradas. Medita en las promesas de Dios. Las riquezas del Evangelio, mis queridos hermanos, son demasiado grandes y hay grandísimas promesas. Y nosotros, mis queridos hermanos, debemos excavar en oración todos los recursos que Dios tiene en su palabra para nosotros. Juan Calvino también dijo sobre esto lo siguiente: nosotros excavamos por la oración los tesoros que fueron señalados por el Evangelio del Señor y que nuestra fe ha contemplado. Y algunos tesoros, mis queridos hermanos, del Evangelio son desenterrados solamente por la oración. No lo tengo ahí, pero en una ocasión Jesucristo exhorta a sus discípulos a que le pidan. Jesucristo le dice a sus discípulos: hasta ahora ustedes no me han pedido nada. Pidan para que su gozo sea cumplido. Tremendo eso, ¿no? Que Dios te diga: oye, pídeme. No pide, pide. Ese es el cuerpo que pide. Señor, yo no sé si esto es tu voluntad, pero yo te voy a pedir de todas maneras. Así que nosotros debemos meditar, mis queridos hermanos, en las grandes y preciosas y maravillosas promesas que tenemos en Dios. ¿Qué es lo que dice ahí? Él nos ha concedido ¿qué? Sus preciosas y maravillosas promesas, para que nosotros podamos participar de la naturaleza divina, porque este mundo, mis queridos hermanos, se está corrompiendo. ¿Ya? Y esas promesas nos ayudan a salir de esa corrupción del mundo que causa malos deseos. Así que meditemos en eso. Así que yo te sugiero que medites en las promesas y sobre todo en aquellas promesas que son específicas de parte de Dios para tu vida. Y quiero terminar este punto con un comentario del príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon. Me dice que el mejor hombre que ora es el hombre que está más fielmente familiarizado con las promesas de Dios. Después de todo, la oración no es otra cosa que tomar las promesas de Dios para él y decirle: haz lo que has dicho. Y yo soy de los que cuando oro una promesa del Señor, yo digo: Señor, tú fuiste el que lo prometiste, no fui yo, no me lo estoy inventando yo, tú lo prometiste. Y como tú no eres hijo de hombre para mentir, espera tu promesa. Espera tu promesa. Miren, al principio decía este tema, cómo tener una vida de oración gozosa. Realmente ese título no debería ser con ese título, ¿ya? ¿Por qué? Porque conocer las indicaciones para la
la oración gozosa no es lo mismo que usarla a diario. Nosotros debemos crecer en oración y planear el tiempo de buscar a Dios diligentemente. Y esto no es esto de la oración no es un propósito de año nuevo. Esto tiene que ser un estilo de vida. Esto no es, este año voy a orar más. No, esto no es un propósito. Es que de eso depende tu vida. Esa es tu naturaleza, debería ser esa, orar. Cuando Pablo dice que oremos en todo tiempo, no es que las 24 horas cada vez que abramos nuestra boca es para orar, no. Es que nosotros tenemos espacios ociosos, diríamos así, espacios quietos donde no se está haciendo nada, absolutamente nada. Y créeme que son más tiempos de ocio que tenemos que cualquier otra cosa. Y esos son los tiempos propicios para orar. Por ejemplo, el hermano Eusebio, él es maestro de obra, y él me puede decir si es mentira lo que voy a decir. Pero yo estoy 100% seguro que muchas veces él es citado por alguien que necesita un trabajo por parte de él. Y algo que yo admiro al hermano Eusebio es que el hermano Eusebio le dicen a las 9 y a las 8 está ahí, 8 y media le está ahí, puntual. Y aún así le llegan tarde. ¿Sí o no? ¿Qué diría yo? Esos son tiempos de oración, ¿no? Que se pueden utilizar para la oración. Llegué media hora antes, voy a orar. Ay, no estoy haciendo nada. Y me pongo a orar. Llegas, abres tu negocio y antes de que llegue el primer cliente, vamos a orar. Y no tienes que orar sin dejar de hacer algo. Por ejemplo, ayer yo estaba aquí en el ayuno. Ya nadie me había llegado. Yo terminé de orar a las 9. A las 8 terminé de orar. De las 7 hasta las 8 estuve orando. Puse música de alabanza y me puse a hacer aseo. La otra hora la hice. Terminé el ayuno haciendo aseo sin dejar de hacer lo otro. Son tiempo, espacio. Yo digo, esto es con propósito. Si Dios no permitió que llegara nadie en el ayuno, es para que yo me moviera en otras cosas. ¿Ya? Y uno tiene que buscar los tiempos esos de ocio. No analiza esta hora no estoy haciendo nada. Vamos a orar. Voy a orar. Miren, la esposa de John Wesley, no sé cuántos hijos tenía como 12 hijos. Una señora. Pero cuando ella terminaba de hacer todos los quehaceres de la casa y se sentaba en su mecedora, ella cogía el delantal y se lo ponía sobre la cara. Cuando los 12 peladitos veían que esa mujer se ponía, esa casa quedaba en absoluto silencio y los mayores colaboraban con los más pequeños para que estos no hicieran ningún ruido, porque cuando mamá se ponía el delantal sobre la cara porque estaba orando. Uno tiene que buscar espacio y hacer respetar ese espacio también. ¿Ya? Así que en muchos sentidos, mis queridos hermanos, este sermón, como vuelvo y le digo, el nombre es inapropiado, pero el objetivo simplemente de la oración gozosa es más allá. No es que voy a hacer que mi oración sea más gozosa, no, es que el acercarte a Dios debe ser un deleite, debe ser algo natural en ti. Por eso el Salmo 16, termino con esto. El Salmo 16, versículo 11, dice: tú me enseñaste a vivir como a ti te gusta, y en tu presencia soy ¿qué? Muy feliz. Y a tu lado soy siempre ¿qué? La Reina Valera lo conocemos, ¿ya? Que dice que en su diestra hay plenitud de gozo.
delicias a su diestra por siempre. O sea, estar al lado de Dios debe ser un deleite, debe ser una delicia, debe ser delicioso estar con Dios allí. Así que, mis queridos hermanos, a modo de introducción, esta es la introducción de lo que vamos a estar hablando sobre la oración. No hemos terminado. Hay mucho, y ayer me puse a sentar y yo decía, ya hay más. Yo tengo unos temas, pero yo dije, ya hay más. Está un año de oración. Hay que orar. No se quede dormido. Y venga a los cultos, venga a los cultos. La primera media hora debería ser solo oración. Y el día que nosotros hagamos de un culto dominical, un culto de oración, hermano, las cosas empiezan a cambiar. Gracias. Y hay mucho testimonio de eso que lo compartiré más adelante. Así que ponte de pie y vamos a cerrar este tiempo. Yo le voy a pedir a mi papá que pase aquí al frente para que podamos participar.